Buenos días, chicos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Buenos días, ingeniero. Ok, buenos días. Gracias. Gracias, Miguel. Eh, ok, vamos a continuar eh, la clase, ya que tenemos poquito tiempo hoy. Todavía no les he compartido ¿cómo es? No les he activado la revisión del examen. Estaba esperando la justificación de un par de chicos que no dieron el examen, algo más atrasado, pero bueno, no, no la he recibido. Recuerden que si es que tienen alguna eventualidad médica, particularmente, bueno, o de cualquier otro tipo, digamos, seria, pueden justificar con algún documento para que puedan dar el examen atrasado, ¿no? Evidentemente, como digo, con la justificación del caso. Pero bueno, eh, entonces el lunes probablemente ya bueno, les aviso el miércoles mejor, ¿ya? Para que estén pendientes y puedan hacer la revisión, ¿ok? Si no, les comento esto el miércoles, si pueden recordarme, les agradecería también, ¿no? Lo de la revisión del examen. Listo. ¿Qué más tenemos aquí? Vamos a compartir la presentación. La semana que viene va a estar un poco movida en cuanto al trabajo que vamos a hacer. Así que les recomiendo que ya vayan practicando cosas, ¿no es cierto?, que ya hemos visto en clase para, para que estemos un poco listos, ¿no? Eh, en cuanto a lo que se refiere al código. Ok, hoy vamos a hacer, no sé si es que alcanzamos a hacer un ejemplo al menos, pero en todo caso la siguiente semana sí que pasaremos programando todas las clases, ¿no? Bueno, espero que estén viendo mi pantalla. A ver si me da un segundo. Mejor voy a compartir todo para poder usar los Ingeniero, Google Blogs. Ajá. Sí. respecto a las pruebas, Ajá. usted nos había mencionado que iba a estar habilitado para poder hacer una revisión, Sí. pero solamente está habilitado la nota. De ahí no podemos ver en qué nos equivocamos. Sí, sí, eso decía hace un momentito que no había habilitado la revisión porque estaba pendiente de dos chicos que no dieron la prueba. ¿No? Eh, que a lo mejor me toque tomarles atrasado, pero como no me han enviado notificación, entonces al final no, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es el miércoles de la siguiente semana. Seguramente les diré que ese día hasta el jueves estará habilitada la revisión. ¿De acuerdo? Para que en clases yo les recuerde y ustedes, pues durante ese día puedan hacer la revisión. ¿De acuerdo? Ya, ingeniero, Ok. gracias. Sí, sí, era por eso nada más. Ok, y decía que recuerde que si tienen algún tema medio complicado que les impida dar la prueba, pues ustedes pueden presentar la justificación y dependiendo de la razón, pues si se enfermaron, si, no sé, si tuvieron alguna pérdida, se puede, se puede hacer la prueba trazada, ¿no? Siempre que haya justificación. ¿Ok? Listo. Eso, chicos. Entonces, continuamos, ¿no? En la clase pasada ya empezamos a ver algunas sentencias que implementan las estructuras de control que ya estudiamos con los diagramas de flujo, ¿sí? Vimos la sentencia for para iteración, la sentencia eh, switch, ¿no es cierto? Para condición, ¿sí? En caso de que tengamos varias condiciones, por ejemplo, en este caso, ¿no es cierto? Evaluando el valor de una variable, en esta opción, ¿sí? Y los distintos valores que podía tomar. Teníamos la sentencia if else,
¿sí? O if, else, if, si teníamos asimismo varias condiciones. Ok, habíamos dicho que si tenemos varias condiciones, hay que barajar la posibilidad de utilizar switch, porque es más limpia, ¿sí? Y por lo tanto más fácil de leer, ¿no? La lectura del código es súper importante. Digamos, la organización del código es súper importante para su lectura y comprensión, ¿no? Especialmente cuando quieren encontrar algún error o reutilizar el código que ya han escrito antes, ¿no? Entonces vimos sentencias de condición, if, if else if, switch, eh, y la sentencia for para iteración, ¿no? Para construir lazos que repiten la ejecución del código un número determinado de veces. ¿Okay? Eh, Espero que esté claro el for. Dedicamos un buen tiempo a la clase pasada. Quizás hagamos un resumen, ¿no? El for es una estructura, es una sentencia de iteración cuya estructura nos permite ejecutar un bloque de código repetidamente, conociendo con certeza el número de veces que se va a ejecutar ese código, que se va a repetir. Ojo con esto, ¿de acuerdo? Eh, pero va a haber casos en los que no sepamos a ciencia cierta cuántas veces se va a repetir el código, ¿de acuerdo? Imagínense que ustedes tienen un bloque de código que está leyendo un valor generado por un sensor, un valor de temperatura, ¿no? Y que en ese lazo, o sea, el lazo de lectura y verificación, ¿sí? Porque no solo lee la temperatura, sino también verifica si no es demasiado alta, ¿no? A ver, leo la temperatura, 20 grados. ¿Es mayor que 40? No. Entonces sigo iterando. Y así sigo iterando, hasta que llega un momento en el que la temperatura es superior, es muy alta, y se dispara la alarma. ¿Sí? Entonces ahí deja de ejecutarse el lazo de verificación y pues salimos del lazo y se ejecuta quizás otro código de generación de alarma. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso particular, el lazo for no nos sirve. ¿Sí? No nos sirve porque en el lazo for nosotros tenemos que delimitar el valor inicial y claro, de alguna manera el valor final del contador, lo que hace que necesariamente debamos indicar cuál es el número de veces que ese lazo se va a ejecutar. Ahora, hay otras estructuras claro, nos permiten salirnos del lazo for, eh, como la break, que bueno, ya comentamos un poco arriba, pero también nos sirve dentro del for, ¿sí? Que nos permite salir, digamos, abruptamente del lazo sin que haya terminado, ¿sí? Pero el problema no es tanto ese, ¿no? El problema es que el lazo for, como está determinado aquí, se va a ejecutar un número finito de veces, ¿ok? Eh, y en ese sentido, en esa aplicación particular que acabo de comentar, ¿no es cierto? En donde vamos iterando sin saber a ciencia cierta cuándo se va a terminar el lazo, ¿sí? No nos sirve el lazo for y tenemos que utilizar otra sentencia, ¿sí? Otra sentencia que es más adecuada para este escenario. ¿Ok? Dame un segundito. Ok, ahí estamos. Listo. Entonces, no sé si está claro lo que acabo de comentar, ¿no? El detalle, ¿sí? Que acabo de comentar, porque es importante, ya que ustedes cuando resuelvan un problema van a tener que decidir cuál sentencia utilizar, porque no hay una sola, por ejemplo, para condición, no hay una sola, hay if, hay el switch. Para iteración hay tres, ¿no es cierto? Hemos visto una, que es la sentencia for, y hay otras dos que vamos a estudiar este momento, ¿sí? Entonces, debe estar claro, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna inquietud ahí respecto a lo que acabo de comentar? Ok.
Recuerden que el lazo for recibe un valor inicial del contador, en este caso i, puede ser cualquier variable, pero en este caso le ponemos i, ¿sí? Luego, el siguiente parámetro es una condición, ¿sí? Que es la que determina hasta cuándo se va a iterar, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, va a ir desde 0 hasta 19, dijimos, ¿no es cierto? Porque no está incluido el 20. Ojo con la dirección del signo, ¿no? Menor, mayor que. Usualmente, cuando empezamos a aprender, les recomiendo hacerlo así, ¿no? Desde 0 hasta ahí menor que 20. Pero luego, nosotros ya vimos que eh, ustedes también me pidieron que hiciéramos un ejercicio con mayor que, ¿no? Sí, lo hicimos cuando trabajamos con diagramas de flujo y vimos que no es tan complicado, pero sí que nos cambia un poco la forma en la que estamos pensando y eso pues requiere un poco de práctica, ¿no? Entonces, si ustedes si no se sienten cómodos cambiando mucho, pues al menos cuando están aprendiendo, mejor utilizamos las estructuras que más o menos conocemos, ¿ya? Y luego cuando ya las dominen, pues ahí sí pueden ir cambiando, ¿no? Pero en todo caso, tengan en cuenta esto que acabo de decir, ¿sí? Ya, entonces, valor inicial, ¿sí? De la variable contadora, la condición que determina hasta cuándo se ejecuta la iteración, en este caso nos dice que se va a ejecutar mientras i sea menor que 20. Si i es menor que 20, entonces sigue iterando, ¿ya? Ahora, el valor de i va cambiando, obviamente tiene que cambiar para que algún rato sea 20 o más y que esa condición ya no se cumpla para poder salir del lazo. Entonces, ¿cómo va cambiando? De acuerdo a lo que se indican en los incrementos, ¿sí? Este i más habíamos dicho que es lo mismo que poner i es igual a i más 1, es decir, con incrementos de 1, ¿de acuerdo? Mm, Eso es lo típico que tendremos, ¿sí? Ahora, es posible especificar en la sentencia for eh, eh, en el espacio de los valores iniciales, es posible también especificar otras variables, ¿no? Por ejemplo, aquí hemos puesto la variable j, cuyo valor inicial va a ser 4 y que también va a ir incrementándose en cada iteración. En este caso, de 4 en 4, o de 3 en 3, o con un producto, como sea, va incrementándose, ¿sí? En este caso particular, la SOFOR, el número de iteraciones, depende exclusivamente de i, pero podríamos combinar esta expresión con otra, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir, este lazo se va a ejecutar mientras i sea menor que 20 y mientras j sea, pongámosle aquí, y j menor menor que 40, ¿ok? Entonces, no vamos a utilizar esto, la verdad, con mucha frecuencia porque esto complica un poco las cosas cuando están aprendiendo, pero que sepan que es posible ir combinando las expresiones para tener una un poco más complicada dependiendo del escenario que estemos manejando. ¿De acuerdo? Entonces, mientras i sea menor que 20 y j sea menor que 40, entonces esto se va a repetir. ¿De acuerdo? Pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Mm, Listo. Siguiente. Sentencia de control es la sentencia while, ¿sí? O mientras, ¿no? Esto se traduce del inglés al español como mientras, ¿sí? Entonces, while es una sentencia que al igual que for, ¿no es cierto? Se especifica en ella entre paréntesis un argumento y entre llaves el bloque de código que se va a iterar, ¿sí? Entre los paréntesis, la sentencia while alberga una condición, ¿sí? Y mientras esta condición se cumpla, el bloque se va a repetir, va a volver a ejecutarse. A ver, se cumple la condición, se ejecuta el código. Se cumple la condición, se ejecuta el código y así mientras la condición se cumple. ¿Ok? En este caso, la condición es i menor que 10. ¿Sí? Entonces, miren, hemos declarado una variable i arriba con un valor inicial 0 y verificamos en el lazo while que ese valor de i sea menor que 10, ¿no? 0 es menor que 10, sí. Por lo tanto, se ejecutan las instrucciones que estén aquí. ¿De acuerdo? Se ejecutan y ya está.
Luego de que se ejecutan, regresamos al inicio del bucle y verificamos nuevamente la condición, ¿no? Si es que aquí no tuviese nada, ¿qué pasaría? ¿No es cierto? Se ejecuta el código, luego regreso, 0 sigue siendo menor que 10, sí, se ejecuta el código nuevamente y así sucesivamente. Si no hay un cambio de valor de i, evidentemente este código, ¿sí? Si empezó a ejecutarse, se seguirá ejecutando, digamos que infinitamente. ¿De acuerdo? Entonces, a diferencia del lazo for, en el lazo while tenemos que colocar dentro del bloque de instrucciones una que vaya modificando algo de la variable eh, de la cual depende la condición. ¿De acuerdo? Entonces, claro, si es que queremos que en algún caso este lazo termine, esta condición debe dejar de cumplirse y por lo tanto el valor de i tiene que ser mayor o igual a 10. Entonces, para que sea mayor o igual a 10, tiene que incrementarse. No es lo mismo que ocurre en for, solo que en el lazo for especificamos el incremento del contador dentro de los argumentos en paréntesis, ¿no? En este caso nos toca a nosotros explícitamente hacer el incremento. ¿De acuerdo? Entonces ya está, ¿no? Mientras se cumpla la condición, se ejecuta un conjunto de instrucciones, se incrementa el contador y así. Entonces, ¿cuántas veces se va a ejecutar esto? ¿Sí? ¿Cuántas veces se va a ejecutar este bucle? Desde 0 hasta 9, ¿no es cierto? Desde 0 hasta 9, porque cuando i valga 10, la condición va a dejar de cumplirse y por lo tanto no, el flujo del programa no va a entrar en este bloque. Entonces se va a ejecutar de 0 a 9 10 veces. ¿De acuerdo? Si esto lo cambiara y empezase desde 1, de 1 a 9, 9 veces. ¿Sí? Se ejecutaría 9 veces este bloque de código. ¿Sí? ¿Ok? ¿Preguntas? Está muy parecido a lo que vimos, ¿no? Eh, ¿Qué tenemos acá? Eh, ya, como dije antes, la estructura while y la estructura do while usualmente se repiten, bueno, mientras se cumple una condición y se usan cuando no se sabe cuántas veces se ejecutará el lazo. ¿Sí? En el caso del for, como tenemos que especificar de alguna manera ese valor inicial esos incrementos, ¿no es cierto? Pues es más complicado. No, no es imposible, se pueden hacer arreglos, pero ya queda un poco raro el código, ¿no? Entonces, lo mejor es utilizar la sentencia más adecuada, ¿ok? Dependiendo del escenario que estemos resolviendo. ¿Ok? Ya. Y entonces, ahora tenemos una variante del while, que es la sentencia do while. ¿Sí? Entonces, la sentencia do while tiene esta estructura. Miren, do, hacer, ¿no es cierto? Hacer esto, ¿sí? Ejecutar el bloque de instrucciones que está entre llaves, ¿sí? Y seguidita de las llaves, que cierra el bloque, viene el while, ¿sí? Hacer esto mientras, entre paréntesis, se cumpla esta condición. Punto y coma. Ojo con el punto y coma al final, ¿no? Porque esto es un poco diferente a las otras instrucciones que hemos visto, que no llevaban punto y coma, pero esto sí, sí lleva. ¿Ok? Ojo con este punto y coma. Entonces, ¿qué hace o qué diferencia a esta sentencia o a esta estructura con respecto a la anterior? ¿No? Pues que la condición, lo que dice aquí, ¿no? La condición se especifica después de ejecutar el bloque de instrucciones. Algo de esto ya lo vimos cuando estudiamos en las estructuras del diagrama de flujo, ¿sí? Y aquí lo implementamos, ¿no? Entonces dice, ejecute esto, ¿sí? Mientras se cumpla esta condición. Entonces, para que se revise la condición, primero tiene que ejecutarse el bloque de instrucciones, ¿no? El detalle de esta sentencia es que el bloque de instrucciones que está aquí siempre se va a ejecutar por lo menos una vez. ¿De acuerdo?
Entonces, imagínense que la condición no se cumple, ¿ya? De entrada, no se cumple la condición, pero resulta que la condición se verifica luego de que se ejecutan las instrucciones. Entonces, viene el flujo del programa por aquí, ejecuta las instrucciones, dice, ¿la condición se cumple? No. Entonces ya no itera. Se sale del lazo y continúa con las siguientes instrucciones, ¿ya? Pero el bloque de instrucciones se ejecutó una vez. No sé si se dan cuenta, ¿no? Aunque la condición no se cumpla de entrada, ¿sí? El bloque de instrucciones se va a ejecutar al menos una vez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la condición se verifica después de que se ejecuta por primera vez el bloque de instrucciones. ¿Sí? A diferencia del while, donde, por ejemplo, si la condición ya no se cumple, supongamos que i vale 60, 60 menor que 50, falso, entonces no entra a ejecutar el bloque y continúa con la ejecución del programa. ¿Sí? Eh, sí notan la diferencia, ¿verdad? Ya vamos a hacer también un ejercicio donde se eh, evidencia claramente la utilidad de esta estructura en un escenario particular, ¿no? Porque claro, a lo mejor eh, solo mirándolo así, pues no quede tan claro, ¿no? Pero al menos la diferencia entre las tres estructuras espero que esté clara. Ahora, es posible, por ejemplo, construir a partir del while, construir algo que se parezca al do while, ¿sí? O a partir del while construir algo que se parezca al for, ¿sí? Es posible porque son estructuras relacionadas, pero no es lo ideal, ¿sí? No es lo ideal porque para hacerlo, pues necesitamos introducir cosas adicionales que luego nos van a confundir, ¿de acuerdo? Entonces, lo mejor, como dije, es utilizar las sentencias dependiendo del escenario que estemos planteando, ¿no? Las más adecuadas. ¿Ok? ¿Preguntas sobre esto? ¿No? Ok. Salto, ¿no? Entonces, ahora sí, veamos, ¿cierto? Algunas sentencias que se utilizan dentro de los lazos, ¿no? Como por ejemplo la sentencia break. Bueno, la sentencia break ya habíamos estudiado antes cuando revisamos la funcionalidad de la sentencia switch, ¿no? Y habíamos dicho, ¿no? Que, bueno, switch evalúa el valor de esta variable, ¿sí? Si es 1, se ejecutan estas instrucciones. Si el valor de la variable opción es 2, se ejecutan estas otras y así sucesivamente, ¿no? Si no, si ninguno de estos valores son los de la variable opción, entonces se ejecuta esto de acá. Y habíamos dicho que en cada case, ¿no es cierto? En cada case era era necesaria la sentencia break para que cuando se ejecute estas instrucciones en alguno de los bloques case, ¿no? El break me permita salir de la estructura switch, ¿sí? Entonces, si el valor de la variable opción era 3, entonces se ejecutan estas instrucciones y luego con este break salgo del switch. Si no pusiese el break, pues empezaría a evaluar, o sea, seguiría a evaluar el caso de default y seguramente se ejecutarían estas instrucciones aquí, ¿no? Entonces, en ese sentido, el break es clave en el switch. Pero también se puede utilizar en la sentencia while, ¿no es cierto? O en cualquier sentencia de lazo iterativa, ¿no? Para, asimismo, romper la ejecución de esa sentencia, romper la ejecución de ese lazo, ¿sí? Entonces, al usarla, el flujo del programa continúa en la instrucción inmediatamente después del lazo, ¿sí? Entonces, imagínense que estamos iterando aquí. Se está ejecutando una, dos veces y llega un momento en el que, miren, hemos puesto el break dentro de esta condición, ¿sí? Es decir, dependiendo de esta condición. Entonces, resulta que esta condición 2 se cumple y al cumplirse, aunque no se acababa de ejecutar todas las iteraciones, el break hace que la ejecución de ese lazo termine inmediatamente. ¿De acuerdo? Y ya no regresa, sino que va a ejecutar el programa las siguientes instrucciones luego del while. ¿De acuerdo? Entonces, usualmente, eh, perdón, imagínense que
que, bueno, voy a pensar ya un ejemplo, ¿no? Pero comúnmente el break que está dentro del while se utiliza dentro de una condición if, ¿no? Qué sé yo, ustedes están monitoreando algún valor, ¿no es cierto? Están, mientras este valor no sea mayor que 10, ¿no es cierto? Mayor que, digamos que esto es temperatura, ¿no? Imagínense que estamos monitoreando el valor de la temperatura. Una temperatura, mientras la temperatura sea menor que 30, pues se sigue ejecutando este código, ¿sí? Se sigue ejecutando este código de verificación. Temperatura 25, correcto. 20, correcto. Pero resulta que hay otra variable que está también ahí incluida, que es la de eh, CO2, por ejemplo, ¿no? Entonces, aunque la temperatura esté bien, ¿sí? ¿Qué pasa si el nivel de CO2 se incrementa? ¿Sí? Entonces la temperatura va bien, la temperatura va bien, pero llega un momento en que el nivel de CO2 es demasiado alto. Entonces, que ya no voy a monitorear la temperatura, sino que me salgo del lazo y ejecuto un código, no sé, para disparar una alarma, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en ese caso, eh, es útil el break, ¿no? No es lo más recomendable, debo decirlo, cortar de esta manera la ejecución del lazo. Comúnmente se puede estructurar el código sin tener que hacer estos saltos tan bruscos, ¿sí? Así que antes de usarlos, pues lo conveniente es pensar bien si no hay otra opción más amigable, ¿no es cierto? Que no requiera salir bruscamente de la ejecución de un lazo, ¿sí? Eh, no los vamos a utilizar tanto, pero sí es importante que sepan para qué sirve, ¿de acuerdo? ¿Para qué sirve un break dentro del while? Pues para qué, para salir del lazo, dejar de ejecutar, donde sea que se quedó la ejecución de las iteraciones y continuar con las siguientes sentencias dentro del programa. ¿Ok? Lo mismo en for, ¿no? ¿Sí? Aquí está esta aclaración de casi siempre se usa el break dentro de un lazo, casi siempre se utiliza dentro de un bloque if-else, ¿de acuerdo? Como el que vimos aquí. ¿Ok? Igual en el for, ¿no? Si tiene un break, al ejecutarse se deja de iterar y se continúa con las instrucciones siguientes al for. ¿Ok? Ya, otra estructura, otra sentencia de salto es la sentencia continue sobre la que me preguntaron la clase pasada, ¿no? Sí, la sentencia continue, asimismo, rompe la ejecución de una iteración, ¿ya? No de un lazo. Break rompe o detiene la ejecución de un lazo, ¿sí? Para continuar en la siguiente instrucción. Al for, ¿no? En el caso de continue, rompe en cambio la ejecución de una iteración, ¿sí? En el mismo ejemplo que teníamos arriba, ¿no? Tengo una sentencia while que va iterando, ¿sí? Y se verifica además dentro de la while una condición 2, ¿sí? Y si esa condición 2 se cumple, entonces ejecuto la sentencia continue. Eso me dice este ejemplo, ¿ya? ¿Qué hace continue? Al ejecutarse, termina la iteración que se haya estado ejecutando, ¿cierto? Incluso si tuviese más código acá o a continuación, si tuviese más código, no se ejecuta porque ahí termina la iteración, pero vuelve a ejecutar la siguiente, ¿no? O a intentarlo, ¿no? Porque recuerden que las iteraciones dependen de esta condición, ¿no? Entonces, se acaba ahí la iteración, se salta todo lo que esté aquí abajo y regresa a iterar otra vez. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre continue y break. ¿Ok? ¿Está claro eso? ¿Preguntas? ¿Nada? Ok. Eh, y bueno, acá tenemos otra sentencia de salto. Esta sí que es súper común. Ya hablamos algo sobre ella, ¿no? Las primeras clases en las que empezábamos a programar o a mirar las sentencias, ¿sí? Eh, y nos dice que se emplea para devolver un valor al terminar la ejecución de una función, ¿sí?
Ya, ¿se acuerdan? Printf es una función que devuelve un valor, ¿cierto? Eh, ¿Quién me dice qué valor devuelve la función printf? Dayana, Dayana Cartagena, ¿no? Edwin Tipán, tampoco. ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, ¿qué valor devuelve la función printf? Hola mundo. No. No. En este caso, Olabuna es el mensaje que imprime, ¿no? Pero no sé si recuerdan, hicimos una pausa importante hace algunas clases para explicar esto. Printf, además de imprimir el mensaje en pantalla, devuelve un valor. ¿Sí? ¿Quién se acuerda qué valor eh, devuelve la función printf? Janet Farinango. Nada. A ver, ¿quién levantó la mano? Luis. Sería el número de caracteres escritos. Exactamente. Muy bien. El número de caracteres que se imprimen en pantalla. ¿Ok? Eh, entonces, bueno, recuerden que nosotros cuando programamos creamos una función llamada main. ¿Sí? Esta es la función main, ¿sí? Que usualmente la utilizamos sin argumentos, ¿sí? Y entre llaves agrupamos las sentencias o las instrucciones que vamos a programar, ¿sí? Esa función main nos dice aquí que va a retornar un valor entero, es decir, al terminar de ejecutarse la función, es decir, todas las instrucciones que están dentro de ella, se va a retornar un valor entero, ¿sí? Y efectivamente vemos que en el cuerpo de la función main hay una instrucción que nos dice retornar cero, return cero, ¿no? Sobre esto también ya hablamos, ¿no? Esto es incluso una demostración. Eh, que en main, en el main o en general cuando se programa una función, ¿sí? Cuando esta función retorna cero, significa que todo se ejecutó correctamente, ¿no? Pero si hay un error, porque por ejemplo el usuario metió un dato de una cadena de caracteres cuando el programa esperaba un entero, un número, entonces ahí el programa seguramente va a retornar un valor distinto de cero, ¿sí? Que indica, que le debe indicar al usuario o al desarrollador que se ejecutó ese programa con error. ¿De acuerdo? Entonces, pero en ese caso particular, ¿no? Hay otros casos donde las funciones pueden retornar otros valores, como las que voy a comentar a continuación, ¿sí? Miren, aunque no estamos todavía en ese punto, ¿no? En el tema de funciones, porque ya mismo nos toca, aquí tenemos una función sencillita, miren, ¿sí? Eh, una función, recuerden, no es otra cosa que un bloque de código, ¿sí? Al que le asignamos un nombre para que luego podamos reutilizar, ¿no? Entonces aquí estamos creando la función hola mundo, ¿sí? Que no recibe argumentos, porque entre paréntesis está vacío, y entre llaves está agrupando el código que va a ejecutar esa función, ¿sí? Esta función aquí nos dice que va a retornar, ya no va a retornar ningún valor, y por eso se escribe la palabra voice, ¿sí? Arriba, recuerden que si la función va a retornar un entero, ponemos int, si va a retornar un flotante, ponemos float, etc. Entonces, lo único que hace esta función es imprimir en pantalla el mensaje hola mundo, ¿de acuerdo? Y aquí return nos sirve simplemente para decir que ahí termina la función, ¿sí? No retorna nada, ¿ya? Acá, en cambio, tenemos una función que sí retorna algo, ¿sí? Déjenme ver, ¿a quién le pregunto? Catherine Villasís, Sí, qué buenos días. ¿qué tal? Mira, esta función se llama resta,
¿sí? ¿Qué valor retorna resta? De acuerdo a lo que lees ahí. Un número ¿Ya? ¿Qué tipo de número? entero. Entero, exactamente. ¿Sí? Resta, muchas gracias, André. Resta, nos dice aquí, la función resta va a retornar un valor entero. ¿Sí? Nos adelantamos hasta el final de la función y vemos que si retorna c, o la variable c, y la variable c es entera. ¿Ok? Entonces ya está correcto eso, ¿no? Es congruente. Ya. Y vemos que esta función resta tampoco recibe ningún dato de entrada, ningún argumento, y entre llaves agrupa un conjunto de instrucciones. ¿Sí? Y nos dice que esas instrucciones son, ¿no? Declarar las variables enteras a, b y c. A le asigna un valor de 3, a b le asigna un valor de 2, y en c, pues, guarda la resta entre a y b. ¿Sí? A menos b. Y finalmente retorna esa resta, retorna c. ¿De acuerdo? Entonces, esta función, la sentencia return me sirve para retornar, para que cuando alguien ejecute la función resta, ¿sí? Lo que se devuelva de esa ejecución sea el valor de la resta entre 3 y 2, es decir, 1, ¿no? Entonces, luego, ya vamos a ver esto con más detalle en el siguiente capítulo, cuando, miren, aquí estoy ejecutando, ¿no es cierto? Invocando la función resta. ¿Sí? Así como invocábamos la función printf, ¿sí? Es igualito, solo que en el caso de resta no recibe ningún argumento. Printf recibía una cadena de caracteres que era la que queríamos imprimir, ¿sí? Eso como argumento. Pero en el caso de resta, como está programada, no recibe ningún argumento. Entonces la invoco, ¿sí? Y esa invocación la asigno a la variable m, ¿sí? Recuerden que es lo que hacíamos cuando queríamos recuperar u obtener el valor devuelto por una función. ¿Sí? Esto ya lo hicimos también con printf, ¿sí? Al ejecutar el printf le asignamos a una variable y luego imprimimos esa variable para ver para confirmar que se almacenaba ahí el número de caracteres impresos con printf. ¿Sí? En este caso, ¿no es cierto? Al ejecutar resta, se ejecuta todo lo que está aquí adentro. 3 menos 2, 1, se retorna 1. Y entonces lo que estoy haciendo aquí es asignar 1 a la variable m. ¿Sí? Por eso aquí en comentario hemos puesto m es igual a 1. ¿De acuerdo? A ver. ¿Sí? Listo, entonces espero que ya esté claro la utilidad de la sentencia return, ¿no? Porque es importante, la vamos a utilizar mucho cuando trabajemos con funciones. ¿Sí? Luego tenemos otra estructura de salto, ¿sí? Que es la otra sentencia de salto que esta sí que no utilizamos y es poco recomendable, pero un poco para que sepan que existe, que es la sentencia goTo, ¿sí? Entonces, esta sentencia hace que el flujo del programa salte, este sí es un salto evidente, a la primera instrucción después de una etiqueta, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes están programando, ¿no? Acá arriba pusieron printf, luego scanf, luego hicieron una operación, y aquí se pusieron una etiqueta, cualquier nombre, ¿no? ¿Sí? En este caso le hemos puesto etiqueta, pero ustedes podrían poner cualquier nombre, ¿no? Entonces, la sintaxis es el nombre de la etiqueta, 2 puntos, y ya está. Luego aquí vienen otras instrucciones, otros printf, un lazo, lo que sea. Y luego acá viene la ejecución goToEtiqueta, ¿no? Es decir, miren que no lleva punto y coma. ¿Y qué es lo que hace? Pues lo único que hace es llevar al flujo del programa desde este punto, ¿sí? Al punto anterior, ¿sí? Creo que no necesariamente al anterior, ¿no? O sea, al punto donde se encuentra esa etiqueta, ¿no? En este caso la etiqueta está aquí, entonces el flujo que estaba acá ya del programa salta a el punto donde está la etiqueta definida y de ahí empieza a ejecutar todas las instrucciones que están debajo de esa etiqueta. ¿De acuerdo? Entonces, es una estructura muy sencilla de utilizar, pero también un poco desaconsejable. ¿Sí? Desaconsejable utilizarla, porque, como digo, estos saltos son bastante bruscos y podrían luego, fundamentalmente podrían
hacerles cometer errores innecesarios, ¿no? Porque todo lo que ustedes necesiten hacer generalmente se podrá implementar utilizando las otras estructuras, ¿no? Eh, de, de iteración, por ejemplo, ¿no? O, ¿qué más tenemos aquí? O por último, de break y de continuo, ¿no? Entonces, mírenla, pero no la utilicen de preferencia, ¿ok? Listo, entonces hagamos un ejercicio, un par, si es que alcanzamos, para eh, pues que quede un poco claro, ¿no? Entonces, aquí tenemos el problema de obtener la potencia de un número positivo, ¿sí? Entonces queremos, por ejemplo, la potencia tercera de 2, ¿no? Es decir, 2 al cubo. ¿Cuánto es? 8. ¿Sí? Una operación tan sencilla queremos programarla utilizando las operaciones básicas, ¿no? Porque claro, miren, en C, si ustedes incluyen la librería math.h, ¿no es cierto?, en la cabecera del programa. Luego, cuando estén en la función main, pueden llamar a la función power, ¿no es cierto? Y decir, quiero elevar 2 elevado al cubo. ¿Sí? Punto y coma. Y que el valor que me devuelve esa función, que es 2 al cubo, lo voy a almacenar en la variable x. ¿Sí? Y ya está. Ya, pero el chiste de este problema no es ese. Sí, el chiste es que queremos hacerlo utilizando operaciones básicas para pensar un poco en las estructuras que necesitaríamos para hacerlo. ¿Ok? Entonces, ya. Imaginemos que queremos elevar 2, ¿no es cierto? 2 elevado a la cuarta. ¿De acuerdo? ¿Esto qué nos va a dar? 2 por 2, 2 a la cuarta, 16, ¿no es cierto? 16. ¿Ok? Queremos elevar una base a un número P, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice aquí? ¿No? Datos de entrada, voy a tener una base y una potencia. ¿De acuerdo? ¿Y qué queremos obtener? B elevado a la P. ¿Ok? Nos hemos planteado un ejemplo para poder discernir qué operación vamos a tener que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, listo. ¿Cómo tenemos 2 a la cuarta utilizando operaciones básicas? En este caso, la multiplicación, ¿no? Pues fundamentalmente escoger 2 por 2 por 2 por 2, ¿sí? Y esto nos da 16, ¿cierto? Ya, pero si fuera 2 a la quinta, tendría que aumentar un 2 aquí, ¿no es cierto? Entonces, eso va a variar. El número de multiplicaciones que tengo que ejecutar, ¿sí? Para obtener la potencia va a depender de la potencia que yo esté usando. ¿De acuerdo? Entonces, si lo hacemos paso por paso, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? ¿No? Que necesito, a ver, multiplicar 2 por 2, ¿cierto? Y luego ese resultado que ya obtuve arriba, tengo que multiplicarlo por 2, ¿no es cierto? Y luego ese resultado que obtuve arriba, ¿sí? 2 por 2 por 2, tengo que multiplicarlo por 2 y ya está. ¿De acuerdo? Entonces, miren lo que hice, ¿no? El resultado anterior, ¿sí? El resultado anterior lo multiplico por la base que estoy utilizando aquí, ¿no? Voy a ponerle verde aquí, ¿sí? Verde acá. Lo mismo aquí, ¿no? El resultado que obtuve arriba, el resultado anterior, lo actualizo multiplicando por la base, ¿no es cierto?, que estoy utilizando, ¿no?
Entonces, miren, aquí ya hagamos 2 a la quinta, ya para que sea un poco más fácil de ver. 2 por 2 por 2. Esto me da 32. ¿Sí? Y aquí haría lo mismo, el resultado anterior. 2 por 2 por 2 por 2. Y esto por la base que estoy utilizando. Entonces, miren, si dejemos de lado este porque este no me quedó tan parecido a los otros, ¿no es cierto? No me quedó tan uniforme, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo aquí? Resultado, el resultado anterior, multiplicado por 2, que es, en este caso, la base que estoy utilizando. 2 por resultado por P, ¿sí? En este caso sería resultado por 2, pero generalizando sería por, perdón, por la base. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, parece que lo que voy a tener aquí es una estructura, voy a necesitar una operación iterativa que vaya multiplicando el resultado anterior por la base de la operación. ¿Sí o no? Resultado anterior por la base de esa operación. Y esa variable resultado la vamos actualizando. ¿Sí? Pero aquí no me cuadra bien, ¿no es cierto? Entonces, esto debería ser el resultado también de multiplicar la base, como lo estoy haciendo aquí, ¿sí? Por el resultado anterior, ¿sí? Entonces, 2 debería ser el resultado anterior, ¿sí? Ya, pero ¿cuál debería ser la operación anterior, ¿sí? Para que el resultado me dé 2, ¿sí? La operación anterior debería ser 1 por este 2, ¿no es cierto? Por la base que estoy utilizando, ¿sí? Cuando se hace este ejercicio de operaciones iterativas, siempre hay que tener mucho cuidado con la primera operación, ¿sí? No sé, ya hemos hecho algunos de estos ejercicios y espero que ya se hayan dado cuenta el cuidado que hay que tener cuando hacemos estas operaciones iterativamente, especialmente cuando definimos la primera de esas operaciones para poder generalizar todas ellas a una operación, ¿sí? Entonces, miren, la primera operación que debería hacer es multiplicar 1 por la base, luego ese resultado lo voy a multiplicar por ese resultado, ¿no es cierto? De multiplicar 1 por 2, lo voy a multiplicar por la base, luego ese resultado nuevamente lo voy a multiplicar por la base, luego ese resultado lo voy a multiplicar por la base y así. ¿Sí? ¿Por qué es importante el análisis de la primera operación? Porque esa es la que me va a dar el valor inicial de la variable resultado. ¿Sí? El valor inicial de la variable resultado va a ser 1. ¿Sí? Y que luego le voy a multiplicar por la base y ese resultado voy a volver a multiplicar por la base. Voy a poner aquí 1 por 2 para que me quede claro, ¿no? 1 por 2. ¿Sí? Y ya está. Entonces, generalizando la operación que vamos a hacer aquí es resultado, ¿no es cierto? El resultado anterior multiplicado por la base que estoy elevando a una potencia determinada. ¿De acuerdo? Y ya está, ¿no? Ahora, y la potencia, ¿no? ¿Dónde se introduce la variable potencia, ¿no? Pues en el número de veces que voy a tener que hacer esta operación iterativamente. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? ¿Cuántas veces? 5. ¿Sí? Es decir, P. ¿De acuerdo? P veces. Entonces, miren, ¿qué es lo que necesito para resolver este problema? Un lazo iterativo, ¿no es cierto? Que vaya de 1 hasta 5, ¿no es cierto? De 1 hasta P, generalizando, ¿no? Necesito un for que vaya desde 1 hasta P, ¿sí? Y que en cada iteración multiplique, ¿no es cierto?
Si quieren, no lo voy a poner aquí porque va a parecer que lo decidí al inicio. En realidad, lo decidí acá, ¿no es cierto? Luego de hacer el análisis. El valor inicial de P. De resultado. Igual 1. ¿De acuerdo? Entonces necesito una estructura de iteración que se ejecute P veces, ¿no? El número de la potencia, porque voy a hacer P productos, ¿sí? Y que la operación que se repita sea el resultado, ¿sí? Por B. Entonces, en cada iteración, yo voy a ir actualizando el valor del resultado, ¿sí? Y el nuevo valor del resultado va a ser el valor anterior, ¿sí? Multiplicado por B, ¿no? El valor anterior del producto multiplicado por la base, ¿sí? El valor anterior del producto multiplicado por la base, ¿sí? ¿Alguna inquietud con respecto a este análisis, con respecto a esta reflexión? ¿Nada? Vamos a programarlo rapidito, ¿ok? File, New, Project, Console Application, siguiente, C, siguiente. Le voy a llamar potencia de número. Ok, finish. Me voy a la izquierda, main.c y empezamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué necesitamos aquí? Necesitamos que primero leer la base y la potencia, ¿no es cierto? La base y el exponente. Entonces voy a pedirle al usuario ingrese base y potencia. Los puntos de espacio. Voy a leer dos valores, ¿no es cierto? ¿Con qué leo? Con scanf, ¿sí? Especificador de formato. ¿Qué voy a leer? Digamos que vamos a trabajar solo con enteros. Claro, el análisis que hicimos solo funciona si es que la potencia es entera. Y entonces supongamos que ingreso los dos números enteros para simplificar el análisis, ¿no? Voy a leer dos números enteros que les voy a almacenar en dos variables enteras, ¿no? Que todavía no están declaradas, ¿no? Int base y potencia. ¿Ok? Entonces, el siguiente argumento del scanf es las variables en donde se van a almacenar esos valores, B y P. Pero como había dicho, en scanf hay que especificar la dirección, ¿sí? Ampersand B y ampersand P, ¿sí? En el caso de que sean variables numéricas o un carácter, ¿sí? Si se trata de cadenas de caracteres, pues ahí ya no es necesario. O cuando se trata de arreglos de números, también que ya vamos a estudiar más adelante, ¿sí? Si es un carácter entero, flotante o doble, tenemos que especificar el ampersand. ¿Ya? Entonces ya hemos leído los valores y ahora vamos a implementar el algoritmo que diseñamos utilizando una estructura iterativa. For, ¿sí? Ahí está, ¿no? Abro, cierro paréntesis, abro, cierro llaves. Entonces, ya, si voy a utilizar for, necesito un contador, una variable contadora que va a ser i para no perder la costumbre, que necesitamos que cuente desde 1 hasta 5, ¿no? Entonces va a empezar en 1, ¿sí? Punto y coma, y se va a ejecutar mientras i sea menor o igual a 5, ¿no? Desde 1 hasta 5 incluido, ¿sí? Tenemos 5 iteraciones, ¿no? Ah, perdón, no, puse 5 porque estaba pensando en el ejemplo que pusimos, pero en realidad debería ser hasta P, hasta la potencia, ¿no? Que dijimos acá, que ¿cuántas veces se va a ejecutar el lazo? 5 veces, es decir, P veces, ¿sí? La potencia es la que va a determinar el número de productos que vamos a hacer, ¿sí? Y con incrementos de 1, igual a I más 1, ¿no? Entonces este contador cuenta desde 1 hasta P, ¿sí? Que es lo que queríamos.
Y la operación que vamos a hacer, ¿cuál es? ¿Sí? Bueno, aquí necesitamos una nueva variable que como vamos a multiplicar enteros, ¿sí? Como va a ser el resultado de multiplicar enteros, entonces va a ser también una variable entera. Resultado, ¿no? Entonces, resultado igual, esa operación ya la analizamos, resultado por la base. ¿Sí? Miren, esa es la que tenemos aquí. Generalizando, resultado igual, resultado por la base. Entonces, en cada iteración se va a actualizar el valor de la variable resultado con el producto obtenido anteriormente multiplicado por la base. ¿Sí? Y ya está. Finalmente, vamos a imprimir. ¿Sí? El resultado, voy a poner un salto de línea. El resultado de porcentaje de elevado a la porcentaje de, ¿sí? Y aquí voy a imprimir es, ¿no es cierto? Es, dos puntos, espacio, el resultado va a ser también un entero, porcentaje de. Y luego pues voy reemplazando estas posiciones por las variables cuyo valor se va a imprimir ahí, ¿no? Entonces aquí voy a imprimir la base, aquí la potencia y aquí el resultado, ¿no? La base, la potencia y el resultado. ¿Listo? Ejecutamos a ver si funciona. Ya, base y potencia. 2, espacio 5. Ya, fallé un error. ¿Sí? 2 elevado a la 5. Déjenme ver. ¿Qué estoy leyendo mal? Ah, ya, me falta el valor inicial de resultado. No sé si sea eso. Resultado igual a 1. ¿Sí? Todo a la quinta. 32. Ya, ojo con eso, ¿no? Si no inicializan esta variable que es clave, porque aquí, mira, la primera vez que entran a la iteración, la variable resultado tiene que tener un valor. Si no inicializan ese valor, ¿sí? En la variable resultado puede haber cualquier cosa. En memoria puede haber cualquier cosa, ¿sí? Entonces, ojo, porque esto ya lo hicimos, ¿no? Ya lo analizamos, pero no lo implementamos en el programa, ¿ok? Entonces, bueno, ya nos quedamos sin tiempo. En todo caso, tienen el video. Les recomiendo que hagan el ejercicio en su casa, despacio, analizando lo que comentamos aquí, porque mencionamos algunos detalles súper importantes. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, observaciones? ¿Algún comentario? Ojo con el último detalle, ¿no? Que hasta a mí se me pasó y que seguramente se les va a olvidar también a ustedes, ¿no? Tengan mucho cuidado, ¿sí? Todos los sentidos pues concentrados en esto. Listo, chicos, muchas gracias. Nos vemos la siguiente clase. Luego, profe. Hasta luego.